Para terminar este tema de los ciclos económicos, necesitamos saber cómo se calcula la tasa de crecimiento del PIB o de cualquier variable macroeconómica. Tomemos entonces este ejemplo imaginario que nos ubica datos para el Producto Interno Bruto Real en miles de millones de euros de 1979 hasta 2003, ambos inclusive. Como vemos, el PIB real crece del 79 al menos hasta el 83, va creciendo. Luego en el 84 decrece, ahí comienza entonces una recesión. Se recupera algo en el 85, salta en el 86, 87, 88. Ya en el 89 casi que llega a un estado estacionario, es muy baja la tasa de crecimiento. También en el 90 se recupera algo en el 91, 92, sigue creciendo, al menos hasta 1999 a altas tasas. En el 2000 comienza a tornarse lento esa tasa de crecimiento. Y esto es así porque en la medida en que está creciendo el PIB, se utilizan más factores productivos, comienzan a escasear, entonces es más difícil mantener altas tasas de crecimiento cuando se llega a una cima o cerca del fin de la onda expansiva hacia arriba. Entonces se va a llegar a esa cima y va a comenzar a bajar. ¿Cómo calculamos la tasa de crecimiento promedio para ese periodo? Vamos acá a una hoja de cálculo. Solamente nos interesa saber los periodos finales, los datos finales y a inicial. En 1979, en miles de millones de euros, el PIB medido en términos reales, es decir, descontando la inflación, eso es lo que significa ese adjetivo de real. Ok. Supongamos que el año base fuera el mismo en 1979, entonces coincide el PIB nominal, el que se alcanza todos los años, y a partir de allí, tomando una inflación, se miden las demás observaciones. Total, el PIB real es de 20 mil millones de euros en el 79 y en el 2003 el año final obviamente es mucho mayor, porque han pasado 24 años o 24 subperiodos. En el 2003 alcanzó 51,27. ¿Cuál será una tasa de crecimiento promedio para cada periodo, en este caso años de la serie? Es decir, del 79 al 80, igual para el 80-81. No va a ser la misma tasa para cada uno de esos periodos en la realidad. Pero nos interesa un promedio, una media de esa tasa de crecimiento, observando esto. Entonces la tasa de crecimiento promedio va a ser igual a la raíz n-1 del valor final entre el valor inicial. Eso entre corchetes. A ese resultado le vamos a restar 1 y lo vamos a multiplicar por 100. Como la raíz de un número, es la potencia inversa, ¿verdad? Entonces aquí pudiéramos colocar también, en vez de raíz, pudiéramos colocar potencia para utilizar esa función de Excel. Veámoslo expresado aquí. La tasa de crecimiento promedio va a ser igual a la raíz n-1, siendo n el número de periodos totales, ¿no? En este caso años, que incluye la serie. En este caso la serie va de 1979 a 2003. Eso sería n. Por lo tanto, n minúscula es igual a 25 y n-1 es igual a 24. Por lo tanto, ¿cómo nos queda la raíz entonces?
aplicando esta fórmula de la tasa de crecimiento, bueno, nos quedaría la raíz 24ava de 51,27, que es el valor final, entre 20. El resultado de ese radicando le tenemos que sacar entonces la raíz 24. Y al final entonces restarle 1. Y finalmente multiplicar por 100 para expresarlo en porcentaje. Es lo que vamos a intentar hacer por acá. Veamos. La división de 51,27 entre 20 es 2,5635. Tratamos de utilizar la mayor cantidad de decimales posible. Como en una hoja de cálculo, hace ese valor exacto. Es decir, si le damos más decimales, nos indica que solamente con 4 es suficiente. Luego vamos a aplicar una función. ¿Cuál es la función? La de potencia. Porque no tiene, por lo menos esta versión no tiene una función para calcular la raíz. Pero como dije, la radicación es la función inversa de la potencia. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener allí? Vamos a tener ese valor de al lado, que sería la división del año final entre el año inicial, 2,5635. A eso le vamos a tratar de obtener la potencia inversa de 24, es decir, de n-1. Este menos 1 que está por aquí, al aplicarle la función inversa, sería 1 entre 24, que sería la raíz 24ava. No es que lo vamos a elevar a la 24, sino a la 1 entre 24. Incluimos la función de potencia, entonces la raíz 24ava de 2,5635 es 1,04. Como tiene varios ceros luego, no podemos quedar con 1,04. O los tomamos todos y le restamos 1. Al restarle 1 nos queda 0,04031. Y luego pasamos entonces, le damos aquí, igual a la anterior, por 100. Multiplicado, asterisco, 100. Para expresarlo en porcentaje. ¿Cuál es el resultado? 4,000, que es igual a 4%. Esa es la tasa de crecimiento interanual promedio. Para la serie 1979-2003. Pasamos a contestar unas preguntas que nos dicen allí. Sabiendo entonces, primero nos pregunta cuál es la tasa de crecimiento media o de crecimiento tendencial de esta economía en el periodo 79-2003. Como vemos, la respuesta correcta es la D, el 4%. Eso sería como un resumen de cuál fue el valor al cual estaba creciendo interanualmente en promedio esa economía. No serían tan altas como el 6 ni tan bajas como el 2 o negativas, sino que en promedio la tendencia es a crecer en un 4% interanual promedio. Luego nos preguntan en qué fase del ciclo se encontraba esta economía en 2001. Bueno, tendríamos que graficar para ver dónde se ubica. Graficar a la manera que vimos anteriormente. Correcto. ¿Dónde nos ubicamos acá? El libro nos indica que va a estar en un valle. La respuesta es la B. Tendríamos que graficar para constatar de que estaría en un punto bajo. No negativo, pero sí en un punto bajo con respecto a la tendencia. Es decir, que su tasa de crecimiento sería menor a ese 4% interanual promedio. Pasemos ahora a cuáles son los ejercicios que debéis resolver.
Aquí tenemos otro cuadro como el anterior. Considera una economía imaginaria cuyos datos de actividad real aparecen en la tabla que se adjunta del 78 a 2003. Ahí tenemos unos valores del PIB real. Contestamos entonces la siguiente pregunta. Sabiendo que la tasa de crecimiento medio anual o de crecimiento tendencial de esa economía en el periodo 78-2003 fue del 3%, es decir, que ya nos han resuelto esa tasa de crecimiento TCP o R, indica en qué fase del ciclo se encontraba esta economía en 2002. La opción A, B, C o la opción D tendríamos que graficar e indicar cuál es la respuesta correcta. En la siguiente indica cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta. En el 86 empieza una expansión, en el 82 una recesión y las dos siguientes. Para eso tendremos entonces que graficar. Seguimos, las dos últimas que deben resolver es la 1.76 y la 1.77. ¿En qué fase del ciclo se encontraba esta economía en 1989? ¿Y cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? La duración del último ciclo es de 2 años. En 1992 empieza una expansión. ¿Será que en 1989 empieza una recesión? O la de la amplitud del primer ciclo es del 6%. La amplitud se refiere entonces al inicio de un ciclo y el final. Es decir, desde el comienzo de una recuperación hasta el valle. Por ejemplo, en esta primera parte, entonces ahí está una amplitud del ciclo que iría del 70 al 80. Deberíamos responder entonces si esa amplitud del primer ciclo es del 6%. ¿Cómo hacemos eso? Calculamos la tasa de crecimiento promedio para ese periodo. Para ese periodo, subperiodo. Para ese subperiodo, entonces tomamos el valor final. El valor final, que sería el año, el primer ciclo. Bueno, tendríamos que graficar dónde comienza el ciclo. Obviamente va a comenzar en el 78, comienza el primer ciclo. ¿Dónde termina? Podría ser que termine en 1984. Tendríamos entonces que graficar de la manera como hemos visto y responder cada pregunta. Esa es la asignación de este tema. Muchas gracias. Profesor Carlos Áñez.